Hola, soy la pastora Rosita Andrade, conductora del programa Familia de Dios. Sintonízanos en CME Radio y Televisión todos los días jueves a partir de las 2 de la tarde, horario de Ecuador. Descarga la app en Play Store, CME Radio y Televisión, y síguenos por las redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. También por www.cmetv.com. Dios me les bendiga. Tribuna Evangelística, un programa hecho para ti. Entrevistas, consejería, mensajes, oraciones, enseñanza. Bajo la dirección del Espíritu Santo y la conducción del obispo Eduardo Anzules. Tribuna Evangelística, al aire. Dios los bendiga a todos ustedes. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Alabado sea Dios. Nos gozamos en este día. Es una bendición estar aquí y formar parte netamente de este programa. ¿Cómo se llama? Tribuna Evangelística. Yo quiero dar un saludo exclusivo para todos nuestros hermanos allá en Estados Unidos. Dios los bendiga a todos nuestros hermanos en Estados Unidos. Qué bendición, de verdad. Es una bendición. Todos mis hermanos de Estados Unidos, en cada distrito y en cada lugar donde estamos nosotros siendo sintonizados en este momento. Recuerde algo, nuestros hermanos en España, que por ahí tenemos, hey, por acá, ¿cómo estamos, obispo? ¿Cuándo nos visita de nuevo? Gloria al Señor, vamos a hacer una visita, si el Señor lo permite, de nuevo. Gloria al Señor allá también, todo España, bendito sea el Señor, nos gozamos, y en los lugares donde se transmite esta señal, también por los medios de comunicación, por las diferentes radios, aquellos que también utilizan este programa. Bendito sea el Señor. Y quiero gozarme por mis hermanos de República Dominicana, de Puerto Rico, del Caribe, que siempre nos están escribiendo con su sintonía ahí. Bendito sea el Señor. ¿Cómo puedes saber y cómo se llama? Pues lógicamente este canal, CME Televisión, un canal digital, tu canal digital hecho para ti. Si todavía no has descargado la app, puedes ir a Play Store, y en Play Store, vaya a Play Store, descarga la app CME Radio y Televisión, descárgalo. O lo puedes hacer directamente en tu televisor. Si tu televisor pues es Smart, descarga la app ahí y vas a poder ver todas las programaciones variadas durante todo el día. Así es que vas a poder ver programación variada de diferentes áreas. Bendito sea el Señor. Y me gozo porque estamos siendo retransmitidos por las redes sociales. Por todas las redes sociales estamos siendo retransmitidos, ¿no? En Facebook, en YouTube, en Instagram. Gloria a Dios, como CME TV. Así es que, y diferente, por todos lados nos gozamos en Sudamérica, allá nuestros hermanos de Brasil también, gloria al Señor. Y si usted tiene un dispositivo que se llama Roku TV, también puede sintonizarnos en Roku TV. Y usted dirá, pero yo no tengo Roku TV, pero yo tengo los TV Box. Entonces usted dice, tengo TV Box, pastor, ese TV Box en donde la gente lo utiliza, el TV Box. Sí, también puedes ahí descargar y puedes ver tu canal digital, y te va a quedar implantado, te va a quedar pegado ahí en esto, cosa que tú ya llegas y tú dices, a veces no tengo dónde ver predicaciones, dónde tengo aquello. Entonces imagínate, hermano, ya lo puedes hacer. También te lo puedes llevar en tu tablet, lo puedes cargar en tu celular, no necesariamente cuando llegues a casa. Entonces puedes escuchar la radio, puedes también ver los programas de televisión. Ahí, hermano, qué bendición. Y si tienes tu iPhone, también puedes ir a la tienda de iPhone y puedes descargar esta aplicación. Gracias a Dios por este ministerio, gracias a Dios por este evento, gracias al Señor por todo aquello. Y antes de empezar, mira, no te olvides, si todavía no lo has comprado, no te olvides, aquí está, 50 principios ministeriales, un libro hecho exclusivamente para ti. Amén. Recuerda, el ministerio no es un negocio, no es temporal, es permanente. Predicar lo puede hacer cualquiera. Vivir de lo que se predica no lo hace cualquiera. Asistir a la iglesia lo puede hacer cualquiera, pero vivir en santidad y obediencia solo lo hacen los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. 50 principios ministeriales, un libro hecho para ti. Y si lo deseas, lo puedes escribir por interno, puedes llamar a los números, puedes contactarte con nosotros ahí por interno. Bendito sea Dios. Recuerda, es un módulo 100% de formación ministerial. 50 principios ministeriales en tu librería más cercana, o puedes acercarte a las oficinas de
el ministerio. Así es que gloria al Señor. Bueno, después de estos pequeños anuncios, bendito sea el Señor, hoy tenemos a un invitado especial, gloria al Señor, amén, sabiendo que es el Espíritu Santo primero, pero también tenemos a nuestro amado hermano, bendito sea el Señor. Así es que me gozo, amado pastor, paz del Señor, identifíquese y salude a la audiencia a nivel mundial. Bueno, saludos desde acá, desde este lugar alto, estamos también en un lugar alto, aquí en Guayaquil, es un privilegio, una bendición conocerles, Dios sigue abriendo puertas. Y eso es espiritual porque es lo que Dios está permitiendo, que el sonido del shofar llegue a todos, lo puedan escuchar, no solo que estamos en un lugar alto físico, sino que el hecho de poder estar en un canal de televisión como este, donde todos nos escuchan y nos ven, no solo aquí en Ecuador, sino en diferentes naciones, lo convierte a este canal en un monte alto, un monte de las transmisiones, para emitir este mensaje, este llamado que Dios está haciendo a su pueblo a través del sonido del shofar. Mi nombre es Luis Fernando Rosado, soy pastor de la comunidad cristiana Ministerio Yeshua, acá en Guayaquil, Ecuador, y ya tengo una trayectoria un poco extensa en este llamado acerca del shofar, y justo era lo que les comentaba a un joven que estaba aquí conmigo, cómo fue mi llamado. Bueno, creo que esa pregunta me la va a hacer usted, cómo fue el llamado a este ministerio. Gloria al Señor. Pastor Rosado, cuéntenos, pastor, la experiencia en Cristo, pastor, su experiencia en Cristo, su mayor experiencia de impacto que usted pueda transmitirla para la comunidad que lo está sintonizando. Mi mayor experiencia, yo como alguien una vez me dijo, ¿cuál es el mayor milagro? El mayor milagro es la salvación. Me convertí a Cristo hace más de 20 años, el 20 de agosto de 1994, y después de unos 2 años Dios me llamó a través de un sueño a tocar el shofar. Y en el sueño yo tocaba un shofar rojo, y mire que Dios me habló a través de un sueño, me veía yo tocando un shofar rojo. Y luego eso lo pude concretar, ese shofar rojo. Mi primer shofar rojo, este es el segundo shofar rojo. Estamos hablando de una experiencia y estamos hablando de un sueño. Dios te muestra un sueño, estamos hablando, si Dios te muestra un sueño, es una revelación. Esa revelación que llegó a tu vida, ¿puedes darle una interpretación a la revelación en estos tiempos? Una interpretación a la revelación en estos tiempos. Dale un concepto básico. Ya, a mi sueño. O al tema de general, porque a veces la gente a veces dice, ya, tengo un sueño, ¿cómo yo sé si ese sueño es una revelación? Bueno, ahora ya la entendí. Sí, porque mira, estás diciendo, tengo un sueño y en el sueño yo me veo que estoy tocando un shofar y mira, y era rojo y hoy aquí está, yo lo veo. Pero el Señor, ahí está. Entonces, es una revelación profética para tu mañana. Sí. Entonces, ¿cómo poder nosotros identificar que mi sueño es realmente una revelación o un sueño lo estoy viendo como un anuncio o estoy viendo un sueño como algo que de pronto se me pudo presentar? Puedes identificarlo, pero según un concepto básico de lo que significa la revelación. Bueno, Dios habla de diferentes maneras, lo dice la Biblia. Yo creo que nosotros somos seres espirituales también. En el libro de Job dice, Dios habla de 2 maneras. Dice, por sueños, y el hombre a veces no entiende, o por enfermedades. Entonces Dios, bueno, por toda la Biblia vemos que Dios se revelaba a través de sueños, se revela también a través de la parte principal es a través de la Escritura. Esa es lo principal, la revelación a través de la Escritura. Pero también Dios se revela a través de los sueños. Y también hay sueños que nos pueden sugestionar, hay sueños que, me decía un pastor, ¿qué comiste antes de soñar? ¿Verdad? Hay sueños que no son interpretativos, sueños que no tienen un significado. Pero ya con la trayectoria y el tiempo, lo que yo siempre veo cuando un sueño tiene una revelación es cuando tiene detalles específicos. Detalles, a mí me pasa mucho que Dios me pone sueños de gente, de ministros, y siempre, antes yo discutía con el sueño, discutía con mi razonamiento y decía, bueno, y si la gente va a cuestionar, me va a decir que estoy loco, pero después que comencé a ver que esos sueños que yo me ponía, no es siempre, y yo los decía, aunque yo no entienda el significado, Dios me dijo, no, o sea, suéltalo.
Entonces ya dejé de cuestionar mi razonamiento y comencé a actuar por la fe y decir, bueno, Dios me está mostrando un sueño y ese mensaje hasta a lo mejor no es mío. Hay sueños que los puedo interpretar y hay otros que no. Entonces cuando no los puedo interpretar, pero Dios me dice que se los diga a alguien, yo se los digo a esa otra persona. Y porque el mensaje a lo mejor yo no lo entienda, pero esa otra persona sí lo entiende. Otra cosa, los sueños también tienen que estar en línea con la palabra. Yo no puedo estar soñando y decir que es una revelación de Dios, algo que se sale fuera de los parámetros bíblicos, fuera de los parámetros de la Escritura. Ok, entonces, pastor, ¿qué representa ese shofar en su sueño? ¿Qué representa? Bueno, yo creo que era un llamado. Yo al principio no entendí muchas cosas de las que Dios me estaba llamando, solo obedecí. Primero uno obedece y luego uno entiende. Eso le vemos por toda la Escritura. Dios le manda a hacer un arca a Noé, y me imagino, bueno, ¿y qué locura es esto? Hacer un arca, nunca había llovido sobre la tierra. Entonces Dios creo que fue tan fuerte como le decía el pastor en un impacto. ¿Cuál fue el impacto? Dios me veo tocando un cuerno rojo. Entonces lo que hice fue materializar luego ese sueño y el significado sería que Dios me estaba llamando, que no lo entendía al principio, Dios me estaba llamando a anunciar, a llamar, a convocar, porque el atalaya es aquel que toca la trompeta, que convoca, y también es una figura espiritual, porque tocar la trompeta o atalayar es predicar, dar las buenas nuevas de salvación, emitir un mensaje. Juan el Bautista decía, clama voz en cuello, alza tu voz como trompeta. Entonces, este shofar es una figura espiritual de los shofar que también somos nosotros, somos anunciadores y portadores de la palabra de Dios en nuestras bocas. Muy bien, pastor. El shofar en estos tiempos, alguien dice, está de moda el shofar ahora ponerlo en las iglesias. La gente utiliza una expresión errónea porque cree que las iglesias se modernizan, y esto no es algo modernizo. Otros lo ven como que no deben de usarlo porque si ya lo usas eres mesiánico. Otros o eres judaizante. Y esto se combina y a veces hay como una especie de confusión hoy, que la gente está así. Quisiera que nos aclares todas estas líneas, por favor. Se me fue la idea. A ver. Algo le iba a decir. De la línea que estamos hablando del shofar, la gente se confunde. Entonces, ya ven con el shofar y piensan que eres de la línea hebrea. Hubo una vez un periodista en una radio, no voy a decir el nombre, que decía que ese instrumento no es bíblico, ese instrumento, porque te van a preguntar, a ver, ¿dónde está en la Biblia que en el culto a Dios tengamos que tocar shofar? Ajá. Entonces es una pregunta, pero si vamos a la Biblia, en el Nuevo Testamento no hay, ni siquiera la Biblia menciona que debamos tocar con batería, debamos cantar con micrófono, no existe una forma de culto en el Nuevo Testamento. Entonces, y yo me hacía la pregunta, bueno, y si alguien me pregunta, ¿y será bíblico tocar el shofar a la hora del culto, a la hora de nuestras reuniones? Entonces me acuerdo que Dios me muestra el versículo cuando Pablo entra a cierta iglesia, creo que fue a la de Corintios, o a la de, no sé si fue en Romanos, no recuerdo exactamente dónde, que Pablo entra y les pregunta a los hermanos, ¿qué hay pues cuando os reunís? Dice, hay salmos, hay himnos, hay cánticos espirituales. Cuando Pablo dice, hay salmos, ya cuando se entiende en el contexto del pueblo, el principio, ellos ya entendían. Entonces, ¿qué le está dando a entender Pablo cuando les dice, hay salmo entre ustedes? Entonces, en los salmos sí vemos expresiones de alabanza como la del shofar, porque también se ha cuestionado el tema de la danza. Pongo el ejemplo de la danza grupal, porque también no la ven explícitamente en el Nuevo Testamento, pero en los salmos sí está. En Salmo 150, alabada a Dios con danza, alabada a Dios con pandero, alabada a Dios con salterio, alabada a Dios con trompetas. Entonces es bíblico, está dentro del culto, sí es permitido, sí. Se puede ver como una moda. El pastor lo que dijo es muy, muy importante. Se puede entender que es como una moda porque ahora muchos lo están tocando, pero es que hay una cosa que debemos entender, que hay cosas que
por un tiempo han estado ocultas porque no era el tiempo de que salgan. Un ejemplo, cuando recién comenzó el tema de la danza, como algo de dentro de la iglesia, hubieron gente que cuestionó y dijo, eso no está bíblico, No es que de la Dios. gente, no es de Dios. No es de Dios. Hasta sacaron un versículo, dijo, está quieto. Pues es de Dios que hay que estar quieto. Claro. Entonces se cuestionaba el tema de danzar, entonces, pero era algo que Dios tenía que, estaba o sea, oculto por un momento, Dios lo reveló en su tiempo. Entonces el tema del shofar, porque puede parecer una moda, porque, oiga, yo me convertí, como le dije, en el 94. Sí. No había ministerios de chofares. Ecuador no se conocía el tema de chofar, era algo que no existía esto en las iglesias. no existía en las iglesias. Pero entonces, ¿por qué ahora existe esto? Porque este instrumento tiene un rol profético para los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y este instrumento no es que explícitamente nosotros literalmente somos los convocadores de todas las ovejas. No. Tiene que haber un despertar espiritual. Y Dios está utilizando este instrumento como han usado muchos instrumentos espirituales, instrumentos físicos dentro de la iglesia para entrar en júbilo, en alabanza. Pero está utilizando este instrumento espiritual, este instrumento del shofar, para convocar a su pueblo porque estamos viviendo los últimos tiempos. Cuando usted dice tocar este instrumento para convocar a su pueblo, ¿a qué se refiere? Un ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando Dios da su instrucción, y ahí vemos una figura espiritual, ojo a la figura espiritual. El pueblo de Israel, ¿dónde estaba? El pueblo de Israel nos representa a nosotros. Nosotros somos ese Israel. El pueblo de Israel estaba ¿dónde? En Egipto, estaba en esclavitud. Dios lo saca de Egipto con mano poderosa, nos sacó del mundo con mano poderosa. Y en el desierto Dios le dice a Moisés, súbete a un monte. Y en el monte Dios le revela su instrucción. Sabemos que son los 10 mandamientos, pero vamos a su instrucción. La instrucción que ellos deberían, y le da la legislación para que el pueblo de Israel vaya preparado para cuando entre en la tierra prometida. Pero esa convocatoria Dios la hizo al sonido del shofar. Dice que el shofar sonaba prolongadamente, era un sonido prolongado, pero era para convocar. Es la misma figura espiritual que vemos en Números 10:10, que dice que el shofar o la trompeta, se usa 2 trompetas de plata con el mismo principio del shofar para reunir, para convocar a su pueblo. Dice que con una los reunía a los líderes y con otra los movilizaba. Convocar, reunir y movilizar al campamento. Entonces vemos un Pablo que dice, y a la trompeta final los muertos en Cristo resucitarán. A la trompeta final, en un contexto hebreo, el último sonido, en la fiesta de las trompetas que está en Levítico 23, que se conoce como Yom Teruah, hay 100 sonidos. El pueblo de Israel hasta el día de hoy toca 100 sonidos. 100 sonidos que tienen que ver con una secuencia de los 4, Tequía, Shevarim, Teruah. Y ahí viene Tequía Gedolá, pero no tocan Tequía Gedolá hasta que llegue al número 100. Entonces tocan Tequía, Shevarim, Teruah 100 veces. Y el último sonido, el 101, es Tequía Gedolá, que es la trompeta final, el llamado de las ovejas. Y es lo que dice también en Mateo 24, que Dios, que Jesús enviará a sus ángeles con sonido de trompeta a escoger a su pueblo desde los 4 vientos. Ahí otra vez vemos que Dios está llamando a través de la trompeta. A través del Cuando se menciona en ciertas traducciones y habla y se tocaban los cuernos, estás hablando del shofar. Sí. Ok, entonces al mencionarnos y al traducirlo a este idioma, a este tiempo, estamos hablando del cuerno. Claro. ¿De qué está hecho este material? Ya. Bueno, aquí quiero explicar algo, siendo así bien apegado a lo bíblico. Las trompetas que se tocaban en el principio eran los cuernos de carnero, son más pequeños. Los cuernos, estos son cuernos de antílopes que también son permitidos. Dentro del contexto hebreo dice que el cuerno tiene que ser kosher. ¿Qué es kosher? Significa apto para tocar. Yo les comenté, yo toqué un cuando me inicié, Dios me muestra el sueño, yo no tenía el entendimiento, no tenía la instrucción, y yo me fui a hacer un shofar de cuernos de vaca. Entonces, el cuerno de la vaca, del toro, no es apto, porque eso, como lo dicen los sabios, que está alineado a Baal. Baal es un dios que es un toro.
Entonces los cuernos de vaca no son no aptos para un shofar. Tiene que ser de carnero. Carnero como una oveja, como un chivo, ¿verdad? Ese es un cuerno de animal. Hay una figura también, hay una figura muy espiritual ahí que dice que sin la muerte del carnero no hay sonido de shofar. O sea, ¿qué se representa eso? Que si nosotros no morimos a nuestra carne, no podemos emitir, no podemos ser un instrumento para Dios. Entonces el primer cuerno que menciona la Biblia, no es que se lo suena, pero vemos en el sacrificio, en el sacrificio que se iba a hacer a Isaac, que es la figura del sacrificio de Cristo. Dice que cuando Abraham iba a matar a Isaac con su cuchillo, ¿verdad? Todos sabemos esa historia. Dice que Dios le dijo, por eso se llama el monte Jehová Jiret, porque Dios proveyó un carnero, un cordero, y ese cordero es figura de Jesús. Entonces vemos que como Dios provee. Dice que el carnero se queda atrapado en sus cuernos, en un zarzal, y dice que ahí, bueno, Dios lo tomó a Abraham. Entonces vemos la figura, y a esa figura se la conoce como el cuerno de salvación. Entonces cada vez que las escrituras nos hablan de trompetas, de cuernos, el tema, la historia de Jericó, la historia de Gedeón, tocaban los cuernos, se refiere al shofar. El nombre antes no se lo conocía, se decía cuerno, pero tiene un nombre, shofar. Shofar significa belleza, viene de la palabra brillo, brillar. Entonces es lo que podemos ver. Si usted menciona, y se menciona en la palabra, que se usaba para llamar al pueblo, y dice que era algo que los sacerdotes iban adelante, ¿no? Y llevaban el arca del pacto. Pero junto al arca del pacto también llevaban las trompetas. Y cuando hablamos de las trompetas estamos hablando del shofar, claro. Estamos hablando de los cuernos. Sacerdotes que ministraban con los cuernos o las trompetas. Ahora, mencionémoslo eso era anunciando. ¿Qué representaba el sonido de los levitas al tocar el shofar con el pueblo de Israel y también con el ejército, pastor? Bueno, esa misma figura que vemos en las escrituras, a veces la hemos emulado o la hemos repetido en caravanas que Dios nos ha permitido hacer. Y la pregunta es muy profunda. ¿Qué representa llevar el arca? El arca es la presencia de Dios. Pero mire, se entiende, un ejemplo, cuando se toca la trompeta, las trompetas de heraldo, son las trompetas de plata. Cuando se tocaba la trompeta se estaba anunciando algo. El rey viene. Cuando se toca, vamos a poner un ejemplo, cuando llega el presidente de la República, hay un grupo de policías de la Comisión de Tránsito que van sonando sirenas, le van abriendo el camino. Dice, aquí viene el primer mandatario. En la antigüedad se entendía que sonaba la trompeta y decía, el rey va a hacer presencia. Entonces cuando se tocaban las trompetas, y vemos en la historia de Josué, lo que se estaba diciendo, estaba anunciando es que el rey, la presencia del rey estaba siendo visible, la presencia de Dios estaba entrando a ese lugar. Entonces cuando nosotros estamos tocando las trompetas, lo que estamos diciendo, estamos dando la bienvenida aquí, el que gobierna, el que manda. Y ahora puedo entender cuando nos hicieron tocar las trompetas ahora en el estadio, ahora poco, ¿qué estábamos diciendo cuando tocábamos los chofares? Es que no gobierna la muerte sobre Guayaquil. Aquí quien gobierna es el rey, es Jesús, es Dios. Entonces a quien le demos en nosotros la potestad, ese va a gobernar. Entonces por un tiempo parecía que las tinieblas estaban gobernando, porque oiga, si usted se acuerda, espero que no siga esta situación, durante unos días la delincuencia nos metió a las casas. Igualito como en los tiempos de Gedeón. Dice que el pueblo de Israel estaba metido en cuevas porque le tenía miedo a los madianitas, hasta que apareció un Gedeón que también toca la trompeta. Entonces las tinieblas estaban mostrándonos como que si ellas eran las que gobernaban sobre Guayaquil. Entonces cuando nosotros estábamos tocando el shofar, o cuando en la iglesia se toca el shofar, en esta iglesia o en diferentes lugares se esté tocando el shofar, lo que estamos diciendo, aquí quien gobierna es Dios, no las tinieblas. Por eso el primer sonido, que es tequía, significa Dios, Jesús es rey.
sobre esta ciudad. Entonces eso representa, es la figura que yo puedo interpretar, pastor, en mi experiencia, que así como se le da entrada a un rey a través de las trompetas, se anuncia que el rey va a entrar, que el rey va a llegar, que el rey está aquí. Con estas trompetas, con estos sonidos estamos anunciando que aunque veamos que este mundo parece que cada vez va de mal en peor, a pesar de eso, nosotros los hijos de la luz estamos diciendo y estamos anunciando a través de la trompeta que Jesús es rey, que Dios es rey sobre esta ciudad, sobre Guayaquil, sobre esta nación, y por eso los shofares siguen sonando en el mundo, a pesar de que el mundo cada día está de mal en peor. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Nosotros seguimos anunciando que el que gobierna este mundo es Dios a través del sonido del shofar. Ok, entonces tocamos el shofar, y el shofar, cuando lo entonamos dentro de la iglesia o dentro de un lugar, representa establecer el reino. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? Para que quede claro para la audiencia, cuando se entona el shofar, es para establecer. Ahora, en el momento en que hay el sonido del shofar, ocasiona algo en el ambiente. ¿Qué va a ocasionar? Un rompimiento total. Hay un rompimiento en donde las partes de las tinieblas con el gobierno de la luz que entra, entonces se proclama, y ahí es donde se establece. Tiene que haber, el shofar se lo utiliza ¿para qué? Para establecer el reino de Cristo en un lugar. Y aparte de eso, para que haya un rompimiento atmosférico y se cambie el entorno. Pero se necesita que los sacerdotes que entonan el shofar, ¿qué necesitamos? Que tengan un lineamiento bíblico y que estén. No cualquiera puede entonar el shofar. O esto es como un instrumento. Hay que dejar en claro este punto. Porque ser un músico es una cosa, ser un adorador es otra cosa. Pero ser un shofarista representa más que estas dos, porque el shofarista tiene que tener en claro cuál es su parte crucial dentro de la administración espiritual. Porque yo como músico puedo entonar y me dedico y sé y aprendo y lo hago y no muere más. Pero si yo quiero ascender como músico y entiendo lo que dice la Biblia, entonces dejo de ser un músico y me convierto en un adorador. El adorador va a cambiar y el adorador va a hacer que la gente se conecte con el Espíritu Santo. El adorador va a hacer que la gente entre porque se convierte en la fuente y se convierte en lo que dijo Jesús. El que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, si convierte y corre, es un fluir. Ahora, y ahí es cuando el ambiente comienza a fluir y la gente comienza a sentirlo, porque te conviertes en una fuente, en un vaso. Ahora, por eso que Santiago dice que la boca, ¿qué cosa? Es una fuente que puede producir o agua dulce o puede producir agua salada, pero ambas no puede. Aún quiere decir que aquel que alaba a Dios o aquel que predica o aquel que adora debe de estar lo puro. Yo creo que no eran los hombres de guerra, si mencionamos lo que el pastor Rosado dijo, los que estaban adelante eran los sacerdotes. Entonces, quiero representarlo de esta manera. La gente en este tiempo, hay muchos que son llamados al ministerio especial como salmistas. Entonces, es un salmista que hoy se lo reconoce como un ministerio especial, pero no está dentro de los 5 ministerios. Pero ahora, un shofarista viene a ser parte del ministerio sacerdotal y del ministerio de predicación. Entonces, ¿cuál es el perfil del shofarista que necesita la iglesia en este tiempo, pastor? Amén. Usted dijo unas palabras clave y mientras estaba exponiendo esto. Lo primero, y ponía el ejemplo de los músicos. Tenemos músicos a veces que pueden tocar excelente. Tenemos danzoras que pueden haber salido de una academia de ballet y de todo. Tienen la mejor técnica, pero eso no los hace adoradores. El adorador lo hace la experiencia. Entonces vemos la figura espiritual de un músico en la Biblia. No es cualquier músico. Un músico era un tañedor, y la Biblia habla de los tañedores. Dice que Eliseo dice: tráeme un tañedor, que era un músico.
Pero el tañedor dice que cuando comenzaba a tocar abría la atmósfera espiritual. Usted hablaba de rompimiento. Entonces un músico ya trascendió más que notas musicales, más que tocar, ¿verdad? Entonces el perfil de un chofarista, de un toquea, debe ser alguien entendido, ¿no? Esto también hay gente que lo toma... Me quiero comprar un chofar porque vi a alguien que tocaba la trompeta, suena bonito. No, si no tiene el entendimiento de lo que es este instrumento, en hebreo se conoce la palabra kavanot. Kavanot significa la intención. ¿Cuál es la intención? Dios ve la intención. No podemos acercarnos porque esto es como un arma, que si yo no me he preparado para manejar el arma, me puedo hacer hasta daño. Con esto podemos abrir mundos espirituales, atmósferas espirituales, pero si no tienes el entendimiento, dice la Escritura, dice, si la trompeta diera en sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si tú no entiendes por qué tocas el chofar, no, es como címbalo que retiñe. Lo mismo sería con los de alabanza. Si no tienen en la intención correcta, se acercan a Dios, porque hay gente que puede tocar para que me vean, llegó la novia y tocan más duro, siempre se los molesta, ¿verdad? Y meten todo el fuego, ¿verdad? Pero la intención correcta es que venimos a adorar a Dios, venimos a cambiar una atmósfera natural en una atmósfera sobrenatural. Entonces, todo es la intención. Si yo no toco esta trompeta con la intención correcta, no voy a causar nada en el mundo espiritual. ¿Qué sería? Sería vergonzoso que el pastor me haya invitado y porque me conocen tal vez en fotos y me han visto, pero si el pastor, mira las preguntas profundas que ha hecho el pastor, que me han dejado. Entonces, si yo no tuviera el entendimiento, yo quedaría en vergüenza. Entonces, imaginen que llamen a otro y digan, explíquenoslo, todas estas preguntas muy profundas que ha hecho el pastor, explíqueme esto, y si uno no está... que cada rato yo lo siento que manda un derechazo. Pero ya Dios me comienza a acordarme todas las experiencias, porque esto también es una trayectoria. Y yo creo que ha sido hasta ahorita que hemos estado acá, ha sido una entrevista muy buena, porque no me ha hecho preguntas sencillas, me ha hecho las preguntas de un hombre que conoce el mundo espiritual. Y he tenido que estar bien para poder responderle y para poder entender también, porque el pastor está hablando con una madurez y con una visión espiritual, me está haciendo preguntas profundas desde el nivel al que Dios ya lo ha llevado. Entonces no me está haciendo preguntas superficiales, sino preguntas muy profundas acerca de este instrumento. Este instrumento tiene una asignación muy espiritual, más que tocarlo. Hay que saber a veces hasta tocarlo, porque no es que a la hora del culto yo toco el chofar y comienzo a hacer bulla, ¿verdad? No es que yo lo voy a tapar a los demás músicos, no es de tocar por tocar. Tenemos que tener ese tino para tocar en el momento especial, sin causar un estruendo que opaque a los demás músicos, o de ser visto, ¿verdad? No es de que me vean a mí. Entonces eso pasa. Por un ejemplo, hay lugares que en el momento de oración no vaya a tocar un sonido estridente. El momento de oración es algo sublime. Entonces hay que hasta discernir en qué momento yo debo tocar esta trompeta, en qué momento no. El perfil de un chofarista, así como el perfil de cualquier ministro que sirva a Dios, es que sea santo, o sea, santificado, apartado para Dios, sea conocedor de la palabra. Los mismos requisitos para un adorador, para un danzor, para un músico, son los mismos requisitos para un chofarista. Ser un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, conocedor de la palabra, y eso, hermano. Y yo creo que, como dijo el pastor, parte del sacerdocio. El sacerdocio tiene que ver con alabanza, el sacerdocio tiene que ver con danza, el sacerdocio tiene que ver con músico, y esto es parte del sacerdocio de Dios. Y es más, pastor, cuando usted te hablaba, yo me recordaba que hay una profecía que dice que en los últimos tiempos restauraré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres adoren al Señor. Y parte de la restauración del tabernáculo de David son los elementos que usaba David: la música, la danza, la profecía, las trompetas. Entonces, como estamos en los tiempos de la restauración del tabernáculo de David, parte de la restauración del tabernáculo de David es el shofar. Y yo me voy más allá, porque en el tabernáculo de David, los músicos no se los conoce como músicos. Los músicos eran profetas que tocaban la trompeta. Jedutún tiene 3 clases: Jedutún, Emam y Asaf. Y esos eran profetas, profetizaban con el arpa.
Entonces, yo lo que estoy esperando, Señor, si está ocurriendo la restauración del tabernáculo de David, levanta esos profetas dentro del ministerio de la alabanza, que puede ser que esté tocando y lo mueva a usted a llevar una profecía, o alguien que esté dentro del pueblo a profetizar, pero debemos llegar a esos tiempos que la alabanza transforme la atmósfera espiritual en nuestras iglesias. Entonces, parte ahora del ministerio de la alabanza que se está añadiendo es los chofaristas. Y Dios está llamando, a veces llama a un hombre o a una mujer a que toque la trompeta. Y ahora lo que sí hay que tener tino, pastor, y eso es lo que también le quería comentar, es que hay iglesias donde los pastores no entienden esto y en vez de ayudar a que surja ese chofarista, lo anulan, porque no saben o no lo han estudiado, o no les ha revelado el eterno Dios. Entonces, le digo esto porque siempre vienen a veces mujeres que tocan el shofar y dicen, el pastor no está de acuerdo que toque el shofar. Ministerios, me acuerdo en Estados Unidos, en Fort Worth, Texas, que me dijo un grupo, sí, pero como que el pastor no le agrada que toquemos estas trompetas. Entonces, cuando un pastor tiene el entendimiento, conoce el tema profético, va a saber que lo que Dios está levantando lo va a usar para bendición de la iglesia. Y ahora yo no soy el entrevistador, pero le voy a hacer una pregunta al pastor. ¿Cómo usted creo que tiene un chofarista, usted como pastor, cómo ve, cómo vio esto cuando alguien dijo, bueno, voy a tocar una trompeta? ¿Cómo usted lo canalizó? ¿Usted ayudó a ese trompetista, a ese chofarista? ¿No lo vio mal? ¿No lo opacó? ¿Cuál fue su experiencia? Y disculpe que yo le haga la pregunta. Chispa. Yo también quiero aprender. Ahora de entrevistador pasé a ser entrevistado. Wow. Me cambiaron el rol. Pero está bien, voy a responder. Escúcheme. A toda la audiencia, usted, Pastor Rosado. Dentro de esto tengo una experiencia, gracias al Señor, en el área ministerial. Vengo recorriendo América Latina desde el año 2000. Empecé siendo, pues, se puede decir, a temprana edad, ¿no? Casi 20 años. Entonces, hasta ahora son 22 años que hemos estado recorriendo, y también Europa, por toda América Latina, el Caribe, Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, recorriendo. Entonces, cuando Dios te lleva en el área, en el asunto evangelístico, como Dios nos mueve, entonces tú estás siempre entrando a otro nivel, y tu nivel debe de ser un nivel de acuerdo a lo que es tu búsqueda, y tu búsqueda rompe tu atmósfera, y esa atmósfera te saca del mundo habitual donde tú estás. Entonces te saca de tu entorno y te lleva a otra dimensión. Cuando estás en la dimensión del Espíritu, entonces tú comienzas a hablar como se habla dentro del mundo del reino de Dios. Por eso es que Pablo dice, aquel hombre que yo vi, no sé si fue en carne o fue en el Espíritu, fue llevado al tercer cielo. Aleluya. Y nótese esta parte. En este código llamado del reino, en este código se suelta lo siguiente, y él dice, escuché que había palabras que no habían dado a los hombres. Se hablaba palabras, términos que no ha sido dado al hombre para que hable. Entonces, ese código que viene ahí se lo da de acuerdo a tu nivel y al alcance donde tú vas a llevar, de acuerdo a lo que tú vas a establecer. Y cuando tú llegas allá, tú vas a encontrarte con este tipo, amén, de trompetas y el mover de adoración en el cielo. Nuestro modelo bíblico no es un modelo, amén, basado solamente en un pueblo o en una nación. Nuestro modelo bíblico es basado en lo que hay en el cielo. Y dentro de esto, todo ministro debe de estar enfocado, más que en una nación, más que en un pueblo o más que en una cultura, debe de estar enfocado en lo que dice la palabra de acuerdo a nuestro Dios. Recuerde, si tu objetivo es solamente que tu ministerio crezca, entonces haz todo lo que está en la tierra. Pero si tu objetivo es llegar a la presencia de Dios el día que suena la trompeta, entonces busca el reino de Dios y todas las cosas que están en la tierra serán añadidas. Cuando viene esto, te topas con ministerios de otro nivel.
y te topas con ministerio en las naciones donde Dios te lleva, a estadios que me llevó, a coliseos que me llevó, a cruzadas que me llevó. Entonces, y te encuentras con esto que tú te quedas así. Y cuando tú vas y tú dices, ¿cómo es esto? Y tú vas investigando y vas moviéndote. Entonces, cuando yo vi la danza, cuando yo vi el sofá, cuando yo lo escuché y yo escuchaba los cuernos y escuchaba eso, entonces yo decía, ¿pero qué es esto? Amén. Pero porque vengo de una iglesia tradicional, vengo de la iglesia de Dios pentecostal. Entonces vengo de la parte donde ¿así me explico, no? Claro. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Y esto, lo otro, o sea, ¿sí me explico? Claro. Entonces, pero lógicamente, cuando ya entras tú en el conocimiento bíblico, entonces te encuentras con un verso que es el que dice aquí en Deuteronomio capítulo 10, verso 21. Él es el motivo de tu alabanza. ¿Quién? Dios. El motivo de tu alabanza. Él es tu Dios, el que hizo en tu favor las grandes maravillas, hazañas que tú mismo presenciaste. Entonces, número 1, yo tengo que adorar como se adora en el cielo. Aleluya. Entonces, amén. tengo que alabar como se alaba en el cielo. Los ángeles no alaban a Dios por lo que Dios los creó. Los ángeles alaban a Dios porque a Dios se lo adora con su esencia. El hombre adora a Dios de acuerdo a lo que recibe, pero el modelo que nos enseña Deuteronomio es adora a Dios no por lo que Él te ha dado, sino por lo que Dios significa para ti. Entonces, eso hace que este sonido que tú le vayas a dar, yo no sé tocar esto, no sé entonarlo, ni tengo ni idea, y tal vez si yo lo hago no me va a salir ni hasta me ahogo. Entonces, pero yo me gozo por aquellos que se preparan. ¿Qué hicimos con los shofaristas de aquí? Se prepararon, los enviamos. Pero más que prepararse a entonar esto, lo importante es que lo atraímos a la escuela de formación. Y estando en nuestra escuela de formación, porque es la escuela de alineamiento, tienes 2 escuelas, pastor. Tienes Usted la lo pudo escuela- discernir y acoplarlo al ministerio. No es que lo vio así, no lo rechazó. No, Usted no. lo tomó como algo porque espiritual. es bíblico. Aleluya. Porque es bíblico. Y toma atención a esta parte que es donde quiero llegar, ya que me hizo la pregunta. Estamos dentro de lo que estamos ministrando. Y estoy con uno de los músicos. Y dentro de esto hay un rompimiento en eso. Se hizo el triángulo espiritual ahí. ¿Por qué? Porque hacen la oración del acuerdo. Y en esto dice, donde 2 o 3 congregados, entonces si hay 2, hay un lineamiento, hay lazo. Amén. Pero si hay 3, hay un triángulo para que se cierre el contorno. Amén. Entonces, estamos hablando del mundo espiritual. Recuerda lo que usted tiene aquí. Aquí tiene una cadenita, y disculpe que lo coja, y está basada en triángulo. Claro. ¿Sí ve? Entonces, Triángulo. aunque la estrella tenga puntos, pero dentro de eso hay un triángulo, porque encierra el tridente que se mueve en el cielo, es un triángulo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los 3 muestran un triángulo. Amén. Dentro de esto estamos hablando como figura, no como un significado, de lo que encierra para que pueda formarse una figura geométrica. Entonces, dentro de esto, cuando tú te unes en 3, dice que Él estará en medio, o sea, Él se vuelve el dueño del centro y el dueño de la figura. Y la figura que se está armando cuando se hace la oración del acuerdo es una figura de ¿qué? De que Jesús está en medio. Y cuando está aquello, se suelta una llave, y la llave era la llave del cuerno. El músico que estaba ahí y el tañedor que movía el shofar, el uno era el salmista y el otro era el shofarista. El uno tiene como salmista, tiene el llamado evangelístico porque es un evangelista y es predicador. El otro es shofarista, pero como shofarista tiene el llamado a pastor porque él pastorea. Mira con quién estaba rodeado. Dentro de esto que es mi equipo, entonces estamos ahí y hacemos esta oración y nos movemos. En medio de todo el rompimiento, el Señor dice, toca y entonas los cuernos. No teníamos el shofar ahí. Pero entonces se hace un movimiento espiritual. Y en ese movimiento espiritual dice, ahora va a romperse. ¿Sabes cuándo fue esto? En tiempos de COVID, cuando estamos encerrados. Wow. Entonces, fue en tiempos de COVID. El Señor viene y se revela. Y cuando viene y muestra e ingresa en ese momento y llega con unas tablas y llega con esto y dice, y en esta tabla había una palabra que decía caos. Y dice, esto es lo que hay, caos. Cuando recién empezó, era febrero, todavía nadie estaba encerrado. Y dijo, caos. Y cuando estaba esto, dijo, no solamente sobre el mundo, sino sobre Guayaquil. Me acuerdo tanto. Wow. Y dijo, mira, te estoy hablando 2020.
Todavía no estaba lo que se vio ahora en este tiempo. Y dijo, viene esto y ustedes tienen que comenzar a tocar porque debe de haber un rompimiento. Cuando pasa eso, entonces en el momento que estamos nosotros ahí entrando en la oración del acuerdo y en el movimiento espiritual, el salmista comienza a sentir la presencia de Dios y en medio de todo, en la oración de rompimiento, dice, ¿qué crees? Cuenta su experiencia. La luz de Cristo entra y él veía que descendían notas musicales del cielo y veía que el Señor les ponía notas aquí. Wow. Y decía, wow, y toma las notas, le ponía, dentro del que estaba el shofar, recibía la revelación para el rompimiento único. Para esto usted dijo, hay que estudiar porque hay una escuela de shofaristas. Wow. Una cosa es el que se forma y otra cosa es el que recibe la revelación directa. No puedes ir fuera de lo que está escrito, porque yo necesito aprender por alguien que me tiene que enseñar. David tenía en claro cómo vencer y matar. Mira, era tan fuerte, venció al gigante. Él podía vencer al uno al otro. Uno a uno te mato, pero no sabía pelear con un ejército. Pero necesitó a un Saúl para que lo adiestre. Y entonces viene su gente en casa y lo lleva a palacio para que lo adiestren y lo perfeccionen en el área donde no está. Hay gente que tiene revelación, pastor, y hay gente que tiene tanta revelación, pero lo que menos quieren es prepararse y no se dan cuenta que cuando Dios los une en un ministerio o los pone en una escuela de formación o los pone en un lugar, el objetivo ¿cuál es? Es pulir y enseñarte a pelear contra ¿quiénes? Porque Pablo dijo, cuídate de tu adversario que es el diablo. Y luego dice, tengo lucha ¿contra qué? ¿Contra carne? No, contra principados. Utiliza el plural, pastor. No dice principado, no dice hueste, dice huestes. Entonces utiliza el plural, no utiliza el singular. Entonces, y la gente no ve eso. Entonces se necesita, ¿por qué? Porque vas a enfrentarte con un mundo espiritual. Y para enfrentarte con un mundo espiritual de huestes de maldad, de gente hechicera, de gente mala, de gente que quiere destruir, que quiere arruinar, necesitas estar equipado. Y necesitas tener lo que el Señor dice. Y él dijo, y conocer la instrucción, ¿verdad? Y dentro de esto dijo, toca trompeta en mi nombre. No me voy a olvidar nunca esa palabra. Wow. Toca trompeta en mi nombre y toca trompeta, amén, en el nombre de, así como lo hizo Gedeón. Gedeón toca trompeta en el nombre del Señor y luego toca trompeta y suelta ahora sobre Israel y luego suelta sobre él mismo. Entonces, una cosa es cuando tú tocas el nombre de Dios y otra cosa es cuando dices, estoy tocando en nombre de Dios porque se la está moviendo. Y luego tú dices, estoy tocando en el nombre de Israel porque Israel va a gobernar y va a tomar esta tierra. Entonces está haciendo la validez. Y luego dice Gedeón porque él era el líder que estaba ahí. Entonces mira la escala que se da. Se da una escala de trompeta, una escala de shofar y una escala de cuerno. Entonces cuando esto se viene, esto cambia la atmósfera y gana la batalla. Entonces hay gente que la puede tocar en un solo tono. Yo no sé cuál es la forma, amén, de cuando la gente se enseña en la escuela, pero sí solamente lo único que sí sé es que cuando nosotros direccionamos al nivel bíblico, entonces y buscamos el nivel de adoración allá arriba, entonces esto va a ocasionar un mover extraordinario donde quiera que se toque, amén, donde quiera que esté. Y la gente que está allá afuera tendrá que haber reacción espiritual. ¿Cuál será la reacción espiritual? Manifestaciones de demonios, manifestaciones de huestes de maldad, gente endemoniada cayendo, gente con esto y lo otro. Y usted va a decir, pero solo toqué la trompeta. Claro, porque no fue la trompeta, fue la unción que está en ti, fue el poder, fue que moviste el cielo, fue que te ubicaste y te alineaste al método que está allá arriba. Y el método que está allá arriba, amén, que no es el método que está aquí abajo. Entonces ese método es donde rompe. Por eso que Pablo dice, y cantando salmos e himnos en la cárcel, ¿qué pasó? O el terremoto. Hubo terremoto y destruyó todo. Entonces, ¿por qué? Porque estaba adorando como se adoraba en el cielo. Cuando usted y yo adoramos como se adora en el cielo, y cuando usted entonamos, cualquiera que sea el instrumento que Dios te ha dado la habilidad, entonces eso hace que se vaya todo el mundo. David no tocaba el cuerno, pero David entonaba el arpa. Pero esa arpa para él era su adoración celestial. Y por eso todo hombre que esté influenciado, poseído, tiene dos cosas. En ese momento te manda la lanza y si no la esquivas, te mata.
Pero entonces, y si tú estás bien en claro, entonces él huye, pero tú no huyes. Entonces eso es lo que pasa hoy en día. Hay mucha gente que está entonando esto, pero como no tienen claro el lineamiento, se le han levantado potestades, se le han levantado una guerra espiritual terrible, se le han levantado muchos problemas ahora, y ellos dijeron, yo no. Entonces la gente alude y dice, esto no es para mi nivel, pastor, y te abandonan, te dejan solo, porque no han tenido el entrenamiento que se necesita, porque han entendido que solamente era para tocar esto, pero no es esto, se necesita ahora. Si vences al gigante, hay gente que ha vencido al gigante y lo ha vencido de tú a tú, y lo ha vencido con su onda, pero no ha podido vencer las huestes que le viene cuando te ataca la brujería, cuando te ataca la hechicería. Se necesita, como te dice, se necesita la instrucción y se necesita el ungimiento. Usted dijo algo importante, un ejemplo, esto no tiene unción en sí, o sea, esto es un cuerno nomás. El que le da el efecto es el que lo toca. Amén. Ahora, si el que lo toca no tiene unción, no tiene llamado, no va a causar ningún efecto espiritual, ¿verdad? Así es, y aparte de esto, y si no tiene en claro el conocimiento y la esfera donde se mueve, hermano, va a salir huyendo. La estrategia de guerra, amén. Claro, porque va a salir huyendo, porque podrá después hacerlo bien y se te van a manifestar. Porque se te van a manifestar. A Jesús se le manifestaban siempre. Y cuando estaba esto Jesús, pero Jesús tenía en claro quién era. Y Jesús estaba. Entonces, cuando hubo la guerra con Jericó, se le manifestaron las huestes. Se le manifestaron todo. Y el Señor le dijo, no paren. Dijo que la palabra ¿cuál fue? No paren en ningún momento y háganlo más fuerte. O sea que cuando vaya la manifestación espiritual, dice, usted hágalo más fuerte. Dice que el grito tenía que ser más fuerte. Y tenía que ser el ruido más fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Te daba esto, lo otro, que cuando ya ocasionaste algo, ya se levantó, ya lo quitaste de su hábitat, le tocaste al hombre fuerte, lo sacaste al hombre fuerte, amén, y llegaste con todo, tú no puedes parar, tienes que seguir más fuerte aunque te vayas debilitando. Por eso es que Pablo dice que aunque este hombre exterior se debilite, el interior tiene que ser más fuerte. ¿Por qué? Porque el código del reino, ¿cuál era? El código del reino era, ¿qué cosa? Saber leer bien contra quién estás peleando y qué estás utilizando, mi hermano. Entonces, y dentro de eso, pues, va a haber gente que se va a querer matar, va a haber gente que te va a querer matar, va a haber gente que... He visto, con los años que tengo, algo que dice el pastor es cierto, he visto de sectores de esto, he visto gente que ha tenido heridas de guerra, se han subido a montes altos a tocar el chofar sin la instrucción de vida, ha venido el daño colateral sobre ellos, situaciones, por eso no es cualquier cosa ir a la guerra en todo, ¿verdad? Hay que saber, hay que tener entendimiento, hay que tener conocimiento, el llamado, no sé. Pero como usted dice, hemos visto que el enemigo ha atacado, ha habido represalias de parte Amén. Siempre va a haber un efecto rebote, pero el efecto rebote debe de ocasionar en ti que tú alces más la voz y que tú alces más el sonido y que tú alces más la fuerza y que tú le des más. Porque si tú tienes ese concepto claro de que si tú fuiste a tomar algo, amén, entonces recordemos que hoy no estamos en tiempo de tomar tierras, porque es otra esfera que nos movemos, pero sí estamos en tiempo de tomar las almas. Amén. No vamos a tomar posesiones. La gente se equivoca y quiere tomar la posesión de algo. Y no, Jesús nos enseñó, en el Nuevo Testamento es otro el modelo, porque el modelo del Nuevo Testamento son las almas. Amén. El modelo del Antiguo Testamento en Israel era tomar las tierras. Aleluya, pero en el modelo actual el botín son las almas. Entonces es tomar a los perdidos, es tomar a la gente que está acá. Entonces, que la gente que está en pecado. Entonces Pablo no iba a tomar Tesalónica porque él quiso ganarla como tierra. No, lo que hizo fue tomar las almas. Amén, pero en el mundo espiritual se le manifiesta todo esto. Pero cuando ya estaba en el mundo espiritual, de rodillas, él tomaba, ¿qué cosa? La posesión de las almas que había ganado, no de la tierra donde se establecía la iglesia. Entonces, porque si fuera así, entonces las iglesias, nunca de ninguna de esas iglesias se hubiesen perdido. Entonces, por eso que hay gente a veces que no tienen claro esto, amado pastor. ¿Por qué? Porque tenemos un local alquilado, lo ungimos, lo tomamos y decimos que esto de aquí, y mañana te quitaron porque no pudiste pagar el arriendo. Entonces, ¿está correcto lo que hiciste? No está correcto, porque no usaste algo, hiciste algo que no era. Lo tomaste de algo de tu perspectiva natural, pero no sabes bien la perspectiva bíblica. Entonces, por eso que hay gente que anda ungiendo locales. Entonces, ¿cómo va a ungir un local primero? Dice, ungo local, ungo esto, está bien, ora, dedícalo, no hay problema. Pero no que lo vamos a comprar por fe y al rato de la hora te terminas yendo. Entonces, hay que tener en claro lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer.
Entonces, no, que me falló la fe, no, que me falló esto. No, hermano, no seamos exagerados. O sea, hagamos las cosas con dirección y con formación. Así que estamos aquí en la importancia del shofar, Tribuna Evangelística, su programa CME-TV. Ya volvemos, nos vamos al corte. Aleluya, bendito sea el Señor. Después de esta pausa comercial, bendito sea Dios, mi hermano. Estamos aquí. Amén, 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 amén. Tribuna Evangelística. Gloria a Dios. ¿Listos? Listos, alabado sea Dios. Oye, qué bendición en esta oportunidad. Seguimos con el programa, la importancia del shofar dentro de las congregaciones. Y la importancia del shofar en el ministerio actual y la importancia del shofar en estos tiempos. Así es que estamos aquí con el pastor Luis Rosado. Pastor, usted tiene una escuela de shofaristas, pastor. Bueno, tenemos una red tanto en Ecuador como la red de chofaristas de Ecuador y la red de chofaristas de las naciones. Ahí compartimos estudios, pero así netamente una escuela que donde haya un rótulo, no, escuela no. Sí enseñamos, siempre instruimos por amor y verdad, pero no que tengamos un lugar como específicamente como escuela, así no. Ok, o sea, entonces un lugar donde enseñamos. Es una red de chofaristas. Sí, una red de chofaristas de Ecuador y red de chofaristas de las naciones, diferentes naciones. Ok, ahí. Muy bien. Dentro de lo que estamos mencionando con el shofar, usted hablaba de 100 sonidos distintos. ¿Cuáles son los sonidos más importantes dentro de...? Ya. Aparte del pastor que hace preguntas difíciles, hubo una vez alguien que me hizo una pregunta: ¿dónde está eso que hay que tocar? Tequía, Shevarín, Terúa, Tequía, Gedolá. ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque hay gente que dice, quiero el versículo. Oiga, en la Biblia no va a encontrar que las hermanas tienen que cantar al principio unas de adoración, luego viene el júbilo, luego predica. No está el modelo del culto, no lo va a ver por ningún lado, así específicamente punto 1, punto 2, punto 3, recoge la ofrenda en tal punto y luego la oración de despedida. Así no lo vamos a encontrar, pero interpretamos, ¿verdad? Que tiene que haber un principio, primero no se le comienza primero pidiendo, sino orando, adorando, y luego viene la palabra, ¿verdad? Sabemos que hay un punto, y que existan en la Biblia, que uno los tiene que entender, ¿verdad? No están específicamente. Los 4 sonidos, son 4 sonidos básicos, no está literalmente específico, aunque Terúa sí se lo ve por ahí en números 10, pero no está que los 4 así están en ese orden. Pero entonces, ¿de dónde salen? Sí salen de la Escritura. Cuando Dios le revela a Moisés las instrucciones, Dios después le dijo, escoge 70. Y esos 70 luego se convirtieron en el Sanedrín. O sea, era un grupo, como también vemos en el libro de Hechos, cuando vemos el concilio de Jerusalén, donde por temas tienen que hacer un concilio para llegar a una interpretación. Entonces, el pueblo de Israel, nuestros hermanos de la casa de Judá, por años han tocado los 4 básicos. Entonces, ya hay un sistema bajo este modelo de concilio, en ese tiempo de Sanedrín, donde se estableció 4 sonidos básicos: tequía, Shevarín, Terúa y Tequía Gedolá. Independientemente de eso que el Espíritu nos quiera mostrar, a mí me pasó en Colombia que comencé a tocar el shofar, tal vez con los básicos, no con los básicos en ese orden, sino comencé a jugar con esos 4 sonidos. Y ocurrió algo que en ningún otro país me ha pasado. La gente comenzó a quebrantarse. Y tal fue el impacto que ocurrió en la ciudad de Mocoa, que ese pastor, yo no prediqué, sí prediqué, pero más fue el sonido de shofar, que hizo algo espiritual, que el pastor me dijo, yo quiero que usted esté este siguiente día, y me hizo una agenda que no estaba preparada. Pero yo puedo darle la gloria a Dios, porque a lo mejor no fue, como decía Pablo, no vamos solo con palabras, sino con ¿cómo que dice Pablo? Con la manifestación del poder de Dios. Así es. Entonces, con palabras, como decía Pablo, con palabras de sabiduría humana, sino con la manifestación del poder de Dios. Entonces yo puedo darle la gloria que esa vez que el que me abrió las puertas para predicar en Mocoa fue este instrumento, fue haberlo entonado, que yo mismo estaba sorprendido que mientras lo tocaba, la gente lloraba, literalmente estaba siendo quebrantada. Entonces, hay 4 sonidos básicos ya establecidos. Dios puede mostrarte otros sonidos, tú puedes tocar algo que Dios te inspire, pero ya hay una base.
Y esa base tiene un significado espiritual, pastor. Yo antes no lo entendía, solo lo entendí hace 2 años. Los 4 sonidos, los 4 sonidos, tequía, shevarín, terúa, tequía, gedolá, tiene una tecnología divina. Si usted se da cuenta, el primer sonido, vamos a tocar el primer sonido, ¿sí lo puedo tocar? Sí, el primer claro, sonido, dale. tequía, es un sonido que no tiene fragmentación. Es como Dios, como era todo al principio, era unidad, sin pecado, así era como el sonido tequía. Uno solo éramos en Dios. Es la unidad que viene Jesús y nos habla en Efesios, que habla de la unidad del Espíritu. Dios siempre fomentando la unidad, que volvamos a ser uno, que volvamos a ser uno en Cristo. Amén. Pero de repente viene, comienza con un sonido que es tequía, luego viene un sonido llamado shevarín, que es fragmentado. Todos los sonidos tienen que ver con tequía. Tequía es un sonido, uno solo. Pero luego viene shevarín, que es 3 tequías, pero ya fragmentado, se dividió en 3 tequías. Y luego viene terúa, que son 9 sonidos consecutivos, son 9 semitequías, más fragmentados. Pero luego termina con un sonido igual que el tequía, pero prolongado. ¿Cuál es la enseñanza? Que Dios está anulando estos 4 sonidos. Cada vez que lo tocamos en la congregación, estamos anulando los aspectos de fragmentación en nuestra vida, lo que nos separa de Dios, lo que nos separa de nuestra familia. Aún cuando lo tocamos para un tema de sanidad, yo siempre oro, Señor, lo que si algún organismo está fragmentado, porque el cuerpo está en salud, cuando todos están haciendo lo que le corresponde, ¿verdad? Dentro del cuerpo. Si el riñón dejó de hacer su función, va a venir una situación de enfermedad. Entonces, cuando estamos emitiendo los sonidos en estos 4, en esta secuencia, lo que estamos encapsulando, es como un sándwich, encapsulando entre 2 tequías que no están fragmentados, la fragmentación, o sea, anulando toda fragmentación. Toda separación, toda división, todo lo que me está alejando de Dios, sea fragmentado. Y Él sigue emitiendo este lenguaje. Primero, el sonido tequía significa el sonido del rey. Segundo, sonido que está fragmentado, shevarín, significa quebrantamiento del alma, es como reconocer que necesitamos a Dios, estamos separados, alejados de Dios. El tercer sonido, terúa, sonido de alerta, sonido de guerra también, sonido que utilizaba, que está escrito en Números 10:10, que habla sobre movilizar al campamento, tiene que ver con terúa, sonido de alarma. Sonido de guerra también es. Y el último sonido, tequía, gedolá, que es el llamado de las ovejas. Entonces vamos a tocar el primer sonido, tequía, es como Dios siempre nos quiere, en unidad, un solo sonido, sin fragmentación. Luego viene el siguiente sonido, shevarín, el siguiente sonido, terúa, fragmentado, pero terminamos con un sonido que nos está diciendo, vuelvan a ser como al principio, antes de venir a este mundo, al mundo de la dualidad, al mundo de la fragmentación. Entonces el primer sonido, tequía, sonido del rey, establecemos que Dios, que Jesús es rey sobre nuestra vida primeramente y sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación y sobre las naciones donde nos estén viendo y nos estén escuchando. Primer sonido, tequía. Segundo sonido, shevarín, que equivale a 3 tequías. Segundo sonido, shevarín, que equivale a 3 tequías. Ese es shevarín. Tercer sonido, terúa, que equivale a 9 semitequías. Tenúa. Terúa o terúa. Amén. Terúa significa soplo. De ahí viene la fiesta de Yom Teruah, el día del soplo del shofar. Tercer sonido, terúa. Ese es el terúa. Lo vuelvo a repetir. Ese es terúa. Y el último sonido es un sonido prolongado, sonido que se llama tequía gedolá, o el gedolá tiene que ver con grande o largo, el sonido prolongado, sonido extenso. Esto es lo que Pablo le denomina como la trompeta final, el sonido que llama, el sonido que convoca. Entonces este sonido uno lo debe tocar, tiene que jalar aire al diafragma y hasta donde aguante el que toca el shofar. Entonces hay que respirar y hay que tocar prolongado hasta donde aguante. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta. Vamos a darle. Tequía gedolá. Tequía gedolá.
Amén, amén, amén. Me quedo Gloria sin a Dios. aire. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. 4 sonidos importantes que lo utilizas en los diferentes ámbitos de acuerdo a lo que estás celebrando. Si estás haciendo un congreso, ¿cuál de los 4 entraría? Un congreso, la secuencia de los 4 se puede usar. Es una pregunta que siempre me hace. ¿Qué sonido tengo que tocar si voy a esto? ¿Qué sonido? Y yo siempre digo, es la secuencia, porque es como un mensaje. El sonido del rey, mire, el primero se llama el sonido del rey, quebrantamiento. El otro tiene que ver, hay que estar alerta, y el otro tiene que ver con convocación. Es como que tiene un mensaje, como que todos están juntos. Entonces, un ejemplo, voy a tocarlos juntos porque los toqué separados. Ya, tóquelos juntos. Ahí van los juntos. Ahí están los 4. Ahí están los 4. Y al tocar los 4, ¿qué demostramos en ese momento generalizado? Que Él es el rey, que nos estamos humillando ante Él, que debemos estar alerta al llamado que Él está haciendo. Ahí está el mensaje. Claro, también se puede tocar específicamente porque cuando Números habla de que les dijo que convoquen, y no dice que toquen los 4, dice que toquen terúa, toquen sonido de alarma. Entonces ahí solamente me imagino que tocan tu, que es el sonido de alarma para convocar al pueblo, pero específicamente en ese momento era para convocar al pueblo. Por ejemplo, los 100 sonidos que se tocan en Yom Teruah o Rosh Hashanah es la secuencia de los 3 sonidos: tequía, shevarim, teruah, pero así secuencia: tequía, teruah, tequía, shevarim, teruah, tequía, tequía, teruah, tequía, y así es una secuencia que juega con todos los sonidos. ¿Tiene que ver con notas musicales eso? Qué buena pregunta. El pastor sigue haciendo preguntas interesantes. Yo no sé dónde saca esas preguntas. Sí, oiga, y gracias a Dios que preguntó esto. Hace tiempo un músico que no tiene buena visión pero tiene buen oído, él lo escuchó y dijo: tu shofar está en fa. ¿Qué? En fa. Y esto me trajo wow. Dije: está en fa. Entonces hay veces que en la iglesia, cuando yo voy a tocar mi shofar, como está en fa, yo le digo a todos los músicos, teclado, bajo, guitarra, el acorde de fa. Entonces suena algo en fa, todos sonan así, y todos tocando en fa. Ahora, así como hay las letras, esto también les voy a explicar, las letras hebreas se las traducen como notas musicales. La primera letra hebrea es Aleph, voy a nombrar las 4 nomás: Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Do, re, mi, fa. Entonces, mi shofar, que está en la nota de fa, equivale a la letra Dalet. Y Dalet en hebreo significa puerta. Entonces, como usted que es profeta, si yo estoy tocando mi shofar en la nota de fa y equivale a la letra Dalet, que tiene que ver con puertas, estoy hablando atmósferas espirituales, abrir puertas. Entonces digo: gloria a Dios, Dios sabrá por qué me mandó un shofar en la nota de fa. No sé en qué nota estará este shofar, pero los músicos sí deberían interpretarlo, porque también podrían sacar el significado. Un ejemplo que esté en mí es Aleph, Bet, Gimel. Gimel tiene que ver con avanzar. Si estuviera en mí, la letra Gimel en hebreo equivale se lo conoce como camello también, pero equivale a un hombre que está en avanzando, caminando, no está estático, salió de su zona de confort. Entonces, ahí vemos, Dios nos revela lo profético, ¿verdad? Cuando vamos entendiendo todos estos códigos. O sea, si nosotros hablamos aquí, podemos trabajar con partituras. Sí. Podemos trabajar con partituras. Sí. Entonces, yo hago una partitura, le pongo la partitura ahí y usted tiene que leerla y usted la va entonando de acuerdo a lo que está ahí, o tiene que estar ligado a la partitura de acuerdo al sistema de música que está ahí, o los músicos se tienen que alinear a usted. No bota las 7 notas como una trompeta, porque no tiene clavija, pero si tiene un sonido, como le dije, está en fa. Entonces lo que podría hacer es, bueno, acoplarse. Ellos se acoplan a usted, no usted a ellos.
Bueno, yo voy a poner un ejemplo. El tema de Fernández Monroy que canta Remolineando. Él utiliza algunas, por eso tiene algunas trompetas. Entonces hay canciones donde él, dependiendo del tono de la música, utiliza el shofar. Sí. Entonces, y no se ve que se sale y suena bien. Suena bien. Entonces, y es porque él tiene, ya le digo, tiene algunos, tiene como 10 shofares. Así es. Entonces, un ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo, está en la nota de fa. Puedo hacer una nota más aguda que no sabría en qué nota estaba. Esta es la normal. ¿Se ve? Ya botó otras notas. Entonces, creo que hay que también saber entrar en la música, como les decía, saber el momento exacto de entrar en la alabanza, ¿verdad? Y sin ser tosco, ¿verdad? Sin ser brusco. No es que todo el tiempo tengo que tocarlo en la alabanza, que me escuchen y quedarme sin voz, sino saber en el momento preciso entrar. Yo lo he tocado a veces cuando los predicadores, esos son los predicadores de fuego, y la gente está aplaudiendo y la gente está haciendo como fanfarria porque están gozosas porque la palabra la están recibiendo. Ahí yo toco. Claro, aquí lo hacemos así. Claro, aquí lo usamos en la predicación más. Lo usamos más en la predicación y en los tiempos de rompimiento. Entonces lo usamos cuando hay eso, y eso es una explosión de gloria y estamos gozosos por esa parte, ¿no? Entonces creemos que cuando usted tiene en claro lo que es el shofar, las notas que se mueve, la gente se alinea de acuerdo al shofarista. Entonces, nosotros vemos que dentro de esto está. Mira lo que dice el salmista. Y encontramos los llamados preludios en los salmos. Y los salmos tienen que ver mucho con el shofar. Entonces, claro. Y dentro de esto encontramos un Shelah, como le dice. Entonces, te encuentras con el salmo y encuentras un Shelah. Entonces tú dices, oh, Shelah. Y la gente que no sabe dice, ¿y qué significa esto? Entonces, pero cuando tú vas y comienza a estudiar y te vas a encontrar que eso significa pausa, claro. Interludio. Entonces es tiempo de meditar, es tiempo de pausar en lo que te dije, en lo que canté. Medita lo que canté, medita lo que esto, medita lo que hablé, y ahora suénalo. Y en ese interludio tenía que sonar el shofar y tenía que afirmar lo que yo había dicho con mi boca. Aleluya. Y lo que el salmista votaba. Entonces, adorar con los salmos, Dios rompe esfera. Adorar con los salmos cambia atmósfera. Por eso dice, cantad salmos e himnos, el verso que menciona el apóstol Pablo. Y claro. Dice que en la cárcel dice, cantaban salmos e himnos. Entonces, no había shofar, pero tanto fue la potencia que soltaba Pablo, que comenzaba a declarar eso, y entonces ¿por qué? Porque cuando tú tienes códigos del reino y cuando tú tienes códigos espirituales, tus códigos espirituales rompen la estructura material y rompen toda limitación humana, y no puede ocasionar tanto el poder que hay en ti, puede ocasionar tanto lo que es asunto terrenal y ocasionar un mover dentro de lo terrenal, pero aún sin afectar al mundo. Mira que quiso matarse el carcelero, pero nadie huyó. Tanto fue el orden divino, porque al ser otro los presos huyen, pero todo el mundo se quedó quieto. ¿Por qué se quedó quieto todo el mundo? Porque la gente no ve el mundo espiritual. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? En la esfera, cuando Pablo está adorando, cuando Pablo está soltando, y aquello, desciende la gloria, desciende el reino y descienden las huestes de Dios. Cuando descienden las huestes celestiales, entonces todo el mundo, ¿qué hace? Se quedó quieto. El que quiso oír no podía oír porque había un ángel y le dijo, nosotros no venimos a ocasionar un revolutú para que la gente haga lo que quiera. Nosotros venimos aquí para que la gente, ¿qué cosa? Se arrepiente y se convierta. Entonces, ese rompimiento trajo, ¿qué cosa? Salvación, trajo cambio y trajo una nueva persona que se bautiza, una familia convertida, presos que se quedaron sorprendidos y que conocieron a Jesús. Entonces, eso es lo que ocasiona cuando tú entonas este instrumento. Irrumpimos en la atmósfera espiritual. Amén. Cambias todo cuando adoras y cuando alabas. La importancia
del shofar. Entonces, dentro de esto agradecemos a Dios por este programa. Ha sido un programa de bendición. Mire, escuchamos los sonidos del shofar. Hablamos de la importancia del shofar, de la importancia entre ser un shofarista y más que un adorador, de mover el mundo profético. La gente habla tanto de profecía y yo escucho tanta gente que habla. ¿Qué es los profetas? ¿Qué profetas los de acá? ¿Qué no sé qué? ¿Qué esto, lo otro? No se trata de hablar por hablar, se trata de vivir, se trata de experimentar. Tu experiencia es la que cambia todo. Lo que Dios te mostró a ti, no lo que escuchaste de otro. Porque usted puede escuchar de otro y luego hacer un mensaje de lo que escuchaste, pero nunca será igual a lo que Dios te mostró. Él es auténtico. ¿Y por qué Él es auténtico? Porque Él se ha mantenido bajo ese rótulo que él vio. Él vio una pancarta en su vida y la pancarta y la figura que vio en su vida fue: me vi con un shofar y me vi con ese shofar. Entonces es una pancarta y esa pancarta en él se hizo un rótulo de vida, se hizo un rótulo atmosférico y se hizo un rótulo espiritual en donde él dijo: Dios me llamó para romper, para irrumpir, para proclamar su nombre. Entonces, y él está en claro de dónde va, dónde está, y dice: y el shofar era rojo, y el rojo representa, ¿qué cosa? Que la sangre de Cristo. Y entonces, que ahí va a pronunciar la sangre de Cristo, que limpia, perdona, transforma. A través de esa sangre yo tengo acceso al Padre. A través de esa sangre, amén, tengo perdón de pecados. A través de esa sangre tengo yo que poder arrepentirme y tengo un abogado en defensa. Y eso, si usted no ha aceptado a Jesús, este es el momento para aceptarlo. Amén. ¿Quién quita que mañana seas tú también uno más de aquellos que proclamen el nombre de Jesús? No diré un shofarista, diré uno que proclama el nombre de Jesús. ¿Con qué instrumento? No lo sé. Con un shofar, con un arpa, con una guitarra, o tal vez con ninguno, pero tal vez solo con tu voz, porque así será. Dios constituye, elige y separa de una forma especial a cada uno que le va a servir. Así es que puede usted hacer la oración de fe e invitar al público que nos está sintonizando, aquellos que quieren reconciliarse. Amén, en este día. Amén. Vamos a orar. Orar por aquel que esté escuchando, aquel que esté viendo, aquel que necesite que haya ese rompimiento en su vida, ¿verdad? Que lo saque de la zona de confort, que deje deje de tener una vida monótona, de verdad, y que Dios lo lleve a hacer cosas trascendentes. Gracias te damos, Padre eterno, Padre santo, en este día, en esta mañana y tarde maravillosa, gloriosa, Señor. Tú sigues convocando a tu pueblo, sigues llamando, Señor. A través de este instrumento, Señor, sigue sonando la trompeta, porque estamos viviendo tiempos proféticos y hoy más que nunca Dios te está llamando. Si hay algo particular en el shofar es que el shofar suena porque alguien lo sopla, y el soplo tiene que ver con la esencia de nuestra alma. Todos los que estamos aquí en esta tierra somos productos del soplo de Dios sobre nuestra vida. Él sopló, dice, aliento de vida, y fuimos un ser viviente. Entonces, por ahí hay gente que está como en los valles de los huesos secos, hasta que vino el profeta. Dijo: Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre este valle de huesos. Y así están algunos, secos, sin vida, alejados de Dios. Y Dios está enviando a sus profetas, a sus siervos, a sus atalayas, para que toquen la trompeta de los cuatro vientos y soplen y emitan estos soplos de vida, para que el pueblo que es de Dios, que está adormitado, que está seco, pueda revivir en el nombre de Jesús. Si tú eres ese, te consideras que tu vida ha estado en una sequía, que necesitas de Dios, que necesitas de Él, haz esta oración conmigo, para que puedas venir, Jesús, Yeshua, a tu corazón, a tu vida, a tu ser, puedas venir este soplo
como al principio pueda soplar Dios, se repita este soplo de Dios sobre nuestra vida y podamos vivir en esta tierra. Vivir realmente en esta tierra es vivir para Dios. Mucha gente está aquí durando, pero vivir es cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos sus caminos. Así que si tú estás aquí viéndome, escuchando y has escuchado lo principal, el sonido del shofar, no ha sido coincidencia, sino de diosidencia que Dios está permitiendo que tú escuches. Se dice en el contexto hebreo, en la rama de los toques del shofar, que la bendición no está en tocar el shofar, sino en escuchar el sonido del shofar. Y la bendición que Dios tiene hoy para tu vida es que hayas escuchado el sonido del shofar, que te está convocando, que te está llamando hacia sus caminos. Así que repite conmigo: Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy un hombre pecador, reconozco que estoy alejado, he estado alejado de ti, he estado alejado de tus caminos, Señor. Reconozco que sin ti, Señor, no puedo hacer las cosas correctamente. Reconozco que te necesito en mi vida, te necesito como mi Salvador, necesito que bendigas a mi familia, Señor. Ya no puedo más avanzar sin ti. Como decía Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Señor Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón, entra a morar en mi vida. Que el Padre, el Hijo, su Santo Espíritu puedan morar con nosotros juntamente. Señor, bendice a aquel siervo, aquella sierva, Señor, que está necesitado, Señor, que hoy se presenta como una vasija, Señor, una vasija receptora de tu luz, de tu presencia, Señor. Sé tú habitando, Señor, en estos templos, Señor, que están abriendo su corazón, Padre Santo, y que han escuchado la voz de tu llamado. También las Escrituras dicen: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y la voz de la trompeta está emitiendo ese sonido que está llamando a las ovejas que son de Dios, las está convocando, Él está llamando, y nuestro deber y nuestra misión es seguirle, a escuchar su voz y seguir tras de Él. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, qué bendición. Quiero orar por ti ahora, en este momento que tienes una dolencia en cualquier parte de tu cuerpo. Jesús te sana, Él es el Señor, Jesús hace la obra en tu vida. Y ahora mismo toda enfermedad, dolencia, ataque del enemigo, todo lo que se haya levantado contra tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el Señor ahora mismo lo ahuyente, lo reprenda en el nombre de Cristo. Confesamos que Jesús es el Señor y Él está con nosotros y somos más que vencedores en Cristo Jesús, y que por las llagas de Cristo eres sana ahora mismo en Jesús, por Jesús. Ahora que Él te ministra, y ponte la mano en la parte afectada, que Jesús te ministre, que Jesús haga la obra ahí donde te encuentras. Jesús es el Señor. Todo cáncer se va en el nombre de Cristo. Cualquier tumor que haya en tu cuerpo desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo problema, ceguera, sordera, problemas ahora en tu columna y en cualquier parte del cuerpo, en el nombre de Jesús eres sana y eres sano por Jesucristo. Todo espíritu de venganza que quiera levantarse contra nosotros, contra esta casa, contra este ministerio, contra este lugar, contra ti, queda inoperante, porque creemos que el Jesucristo de la gloria, aleluya, nos defiende. La gloria del Señor es nuestra defensa, y habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. En el nombre de Jesús de Nazaret, Él es nuestra guía, Él es nuestra fuerza, y consideramos que Él guarda nuestra entrada y salida desde ahora y para siempre. Dios bendiga tu vida desde ahora y para siempre, y te ponga en alto siempre, y abra todas las puertas y alce tu rostro, aleluya, para la gloria de Dios. Dios los bendiga, aleluya. Gracias. Esto ha sido Tribuna Evangelística, un programa hecho para ti, no te olvides. Gracias, Pastor Luis Rosado, aleluya. Bendito sea el Señor, que Dios me lo bendiga. Ha sido una bendición haberlo tenido en este lugar. Gloria al Señor. Soy el obispo Eduardo Anzules. No se olvide. Dios los bendiga. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.